Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Es Dios nuestro Padre. Somos los hijos de Dios. A menudo escuchamos el término hijos de Dios, hablado, especialmente por los cristianos. También se refieren a Dios como su Padre Celestial. La conocida oración del Señor cristiano comienza con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Este artículo analiza estos términos desde una perspectiva coránica para determinar qué tan apropiados, o incluso factuales son, y si hay justificación para usar estos términos en referencia a nuestra relación con nuestro Creador. Primero, somos creados a imagen de Dios. Según las palabras en Génesis, está escrito que fuimos creados a imagen de Dios. Entonces Dios creó a la humanidad a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27, por el contrario, el Corán contiene una serie de declaraciones que refutan esta afirmación, lo que lleva a la investigación legítima de la autenticidad de las palabras en Génesis 1:27. 1. El verdadero valor, naturaleza e imagen de Dios está mucho más allá de nuestra comprensión. En contraste con la declaración anterior en Génesis, encontramos varios versículos bíblicos que invalidan la declaración de Génesis 1:27. ¡Qué grande es Dios, más allá de nuestro entendimiento! Job 36:26. Grande es el Señor y el más digno de alabanza, nadie puede comprender su grandeza. Salmos 145:3. Naturalmente, si fuéramos creados a imagen de Dios, entonces Dios no estaría completamente más allá de nuestro entendimiento, porque entonces sabríamos al menos cómo es Dios. Las palabras coránicas afirman la misma, ¿verdad que nunca podemos comprender nada acerca de Dios? No valoraban a Dios según su verdadero valor. Toda la tierra está bajo su control en el día de la resurrección y los universos están doblados en su mano derecha. Sea el glorificado y exaltado por encima de lo que ellos asocian con él. 39:67. 2. ¿Hay algo en el universo que se parezca a Dios? Una vez más, encontramos varios versículos bíblicos que contradicen el concepto en Génesis 1:27. Recuerda las cosas anteriores del pasado, porque yo soy Dios, y no hay otra, yo soy Dios y no hay nadie como yo. Isaías 46:9. Por eso eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, y no hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. 2 Samuel 7:22. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni Dios aparte de ti, según todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. 1 Crónicas 17:20. La declaración en los 3 versos anteriores se habla de manera absoluta y no se limita a ningún significado limitado. Por lo tanto, significan que nadie es como Dios de ninguna manera. Si nosotros, los humanos, tuviéramos la misma imagen que Dios, las palabras anteriores serían invalidadas, ya que seríamos como Dios en la imagen. Aquellos que intentan defender las palabras en Génesis 1:27 recurren a la manipulación de las palabras anteriores para implicar que están confinadas a un significado limitado y no en sentido absoluto. El Corán da la verdad indiscutible de este asunto, ninguno es semejante a él. 112:4. Si hubiera algún parecido en la imagen entre nosotros y Dios, las palabras en 112:4 serían falsas, o al menos parcialmente falsas. Más bien, nadie es semejante a Dios de ninguna manera. 3. ¿Por qué nos vemos como lo hacemos? Nuestros cuerpos físicos se crean en la forma en que están para poder funcionar en el universo físico en el que nos encontramos. Nuestros cuerpos contienen varios aparatos y receptores que nos permiten detectar e interactuar con nuestro entorno físico. Nuestros ojos son aparatos diseñados para recibir ondas de luz y convertirlas en imágenes de partículas en el cerebro. Nuestros oídos también son aparatos diseñados para recibir ondas sonoras y convertirlas en mensajes audibles en el cerebro. Lo mismo se aplica con respecto a nuestros otros sentidos, tacto, gusto y olfato, a los que se les asignan los aparatos de piel, lengua y nariz, respectivamente. Él es quien ideó para ti el oído, la vista y los corazones. Raramente das gracias. 23:78. ¿O tienen ojos con los que ven? ¿O tienen oídos con los que oyen? 7:195. Dios creó el universo y todo lo que hay en él. Dios también estableció todas las leyes que rigen la forma en que funciona todo en el universo. Dado que Dios creó el universo, y dado que Dios siempre existió, mucho antes de que Él creara el universo, se deduce que Dios no está de ninguna manera sujeto o dependiente del universo que creó. Los aparatos que se nos dan, ojos, oídos, etc., son necesarios para compensar nuestras limitaciones. En contraste, Dios no tiene ninguna limitación para necesitar aparatos, ojos, oídos, etc. La conclusión de lo anterior es que es presuntuoso percibir que Dios se parece a nosotros, con oídos, ojos y otras partes del cuerpo que tenemos. Segundo, los términos, hijo de Dios, hijos de Dios, como se usan en los tiempos bíblicos. Cuando examinamos el uso original de estos términos en la Biblia, encontramos que se usaron metafóricamente para describir a cualquier persona que luchó por la causa de Dios y que llevó una vida justa. Los siguientes son algunos ejemplos. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios.
Romanos 8:14, somos los hijos de Dios. Romanos 8:16, ustedes son los hijos del Dios viviente. Oseas 1:10, claramente, en los versículos anteriores, los términos, hijos de Dios, hijos de Dios, no se usaron literalmente. En el Corán, Dios deja en claro que nunca tuvo, ni tendrá hijos, y ellos dijeron, Dios ha tomado un hijo. La gloria a Él, más bien, al pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. Todos son obedientes a Él. 116, Él no engendra, ni fue engendrado. 112, 3. Además, Dios está disgustado con aquellos que se llaman a sí mismos, hijos de Dios, y Dios pone el asunto en la perspectiva correcta. Los judíos y los cristianos dijeron, somos hijos de Dios y sus seres queridos. Diga, ¿por qué entonces Él te castiga por tus pecados? Más bien, ustedes son humanos entre otros que Él ha creado. Él perdona a quien quiera y castiga a quien quiere. A Dios le pertenece la soberanía de los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos, y para Él es el destino final. 5:18. Las palabras coránicas en 5:18 determinan tres asuntos importantes. 1. Dios reprende a los que se llaman a sí mismos, hijos de Dios. 2. A los que dicen ser, hijos de Dios, se les dice que no son más que humanos, entre otros que Él, Dios, ha creado. 3. Dios creó una gran cantidad de especies de criaturas vivientes y no solo los humanos. Por lo tanto, las palabras, entre otras que ha creado, también tendrían un significado más amplio. Toda la raza humana es solo una especie entre millones de otras criaturas vivientes que Dios creó. Si agregamos a lo anterior un pequeño recordatorio sobre el espacio infinitamente pequeño que ocupamos en el vasto universo que nos rodea, se vuelve bastante presuntuoso una vez más pensar en nosotros mismos como hijos de Dios. Aquellos a quienes les gusta llamarse hijos de Dios, deben mostrar un poco de humildad y recordar las siguientes palabras. De hecho, no hay nadie en los cielos y en la tierra que no venga al Todopoderoso como siervo. 19:93. Tercero, tenemos que ser hijos de Dios para calificar para su amor. En algún momento, se asumió un vínculo entre el concepto de Padre Celestial y el amor de Dios por nosotros, como si Dios no pudiera amarnos inmensamente a menos que seamos sus hijos. Quizás el catalizador para esta conexión fabricada es el siguiente versículo en el Nuevo Testamento, porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, Dios nos inculcó el amor por nuestros padres, hijos y familia. Un amor fuerte, como el instinto materno, el amor paterno, el amor a nuestra familia y parientes, se inculca en el ser humano para garantizar la supervivencia y la continuación de la raza humana. Por el contrario, Dios no está sujeto ni necesita emociones tales como el instinto de la madre, el amor del padre o el amor de la familia y los parientes, para poder amarnos, o para el caso, amar a cualquiera de las otras criaturas vivientes que Él creado. Por bonitas que sean las palabras en Juan 3:16, las preguntas anteriores finalmente plantean una pregunta con respecto a su autenticidad. Bajar a Dios a nuestro nivel, al atribuirle las mismas emociones terrestres a las que estamos sujetos, es bastante miope. El hecho de que encontremos que es natural dar y recibir amor dentro de nuestra familia, no significa que Dios necesite ser nuestro Padre, y nosotros sus hijos, para que Él nos conceda su amor. Cuarto, ¿quién es más digno del amor de Dios? Leemos en el Corán que todo en los cielos y la tierra, incluidos los animales y todas las criaturas vivientes, adoran a Dios y lo glorifican constantemente. ¿No ves que todo en los cielos y la tierra glorifica a Dios, incluso las aves en su formación de vuelo? Cada uno conoce su oración y su glorificación. Dios tiene conocimiento de lo que hacen. 24:41. Por el contrario, se dice lo siguiente sobre el ser humano. 1. Descrito como transgresor, ignorante. 33:72. 2. Descrito como no apreciativo. 14:34. 3. Descrito con las palabras la mayoría de ellos son malvados. 7. 102. 4. Descrito como más argumentativo. 18:54. 5. La mayoría de la raza humana no son creyentes. La mayoría de las personas, no importa cuán ansioso esté, no son creyentes. 12. 103. 6. La mayoría de los creyentes, que ya son una minoría. 12. 103. Están cometiendo shirk. La mayoría de los que creen en Dios no lo hacen sin cometer eludier. 12. 106. 7. La mayoría de las personas en la tierra engañarán a otros fuera del camino de Dios. Si obedecerás a la mayoría de los que están en la tierra, te desviarán del camino de Dios. No siguen más que conjeturas, ellos solo adivinan. 6. 116. 8. La mayoría están destinados al infierno. Nos hemos comprometido con el infierno a multitudes de genios y humanos. 7. 179. Lo que se puede deducir de lo anterior es que, si deseamos determinar quién de las criaturas de Dios es más digno del amor de Dios, descubrimos que el ser humano definitivamente no está al frente de la lista. Otras criaturas vivientes que adoran a Dios constantemente y lo glorifican constantemente son más merecedoras de ser llamadas hijos de Dios, es decir, si se usara ese término. Sin embargo, ninguna de las criaturas de Dios, humanos o no humanos, son hijos de Dios ni deberían ser llamados así, ni siquiera los honrados mensajeros de Dios. Más bien, todos no son más que siervos del Dios Todopoderoso, dijeron. El Todopoderoso ha tomado un hijo. Gloria a Él, no son más que sirvientes honrados. 21:26.